Sean todos bienvenidos a la teleclase número 1, subeje temático 1 de la materia Derecho Privado 1, valga la redundancia. Bien, en este eje vamos a ver derechos y actos personalísimos, atributos de las personas, persona por nacer, ¿no? Su concepción legal, por supuesto, y los diversos supuestos que hacen a la ausencia de la persona. Bien, vamos a comenzar con una pequeña introducción en cuanto a lo que son los derechos subjetivos, ¿no? En sí, el derecho, por un lado, ¿no? Se va a presentar como ¿qué? Como un conjunto de reglas. ¿Esas reglas para qué sirven? Sirven para regir la vida del hombre en sociedad, es decir, cómo éste se va a comportar, ¿no? Para así poder ejercer sus derechos de una determinada manera, que es el derecho objetivo, pero por otro lado también, en cuanto al derecho subjetivo, este comportamiento le otorga prerrogativas, facultades, ¿no? Para que esta persona pueda hacer valer esos derechos otorgados. Por ende, en sí los derechos subjetivos, como le dije recién, son eso, prerrogativas, son facultades que las normas jurídicas otorgan al hombre inserto en sociedad para que éste pueda hacer valer sus derechos frente a determinado comportamiento, por supuesto violatorio, de un tercero. En sí, estos derechos, ¿no?, que venimos viendo, subjetivos, se clasifican, valga la redundancia, ¿no? Y el primero de ellos que integra la clasificación son los derechos patrimoniales, es decir, aquellos derechos susceptibles de valoración económica. Esto es simple. Básicamente son apreciables en dinero, como por ejemplo lo son los derechos reales, que es el ejercicio de la propiedad, valga la redundancia, ¿no? Los derechos crediticios, incluso aquellos derechos intelectuales, ¿no? Entonces, ahora analizando estos derechos brevemente mencionados, como les dije, perdón, estoy un poco complicado en la garganta hasta ahora, otorgan facultades, ¿no?, o el poder sobre una cosa, es decir, la disposición de la misma. Por ejemplo, el título de propiedad de, no sé, un automotor, una propiedad horizontal, etcétera. En cuanto a los derechos crediticios, que son los derechos personales, le otorgan al acreedor una facultad de exigirle al deudor el cumplimiento de una obligación, ¿no? Recordemos que en derecho privado estas obligaciones son de tres tipos: dar, hacer o no hacer, en este caso, ¿no? Por eso es que estos derechos personales van a crear un vínculo jurídico, no entre una cosa y una persona, como sucede en el derecho real, es decir, el poder del ejercicio, el ejercicio, mejor dicho, del derecho de propiedad, sino entre personas determinadas. Fíjense ustedes que los derechos personales hacemos referencia a la obligación, o mejor dicho, a la facultad del acreedor a exigirle al deudor, es decir, el vínculo creado entre personas, no entre una persona y una cosa. Y por último tenemos, ¿no?, los derechos intelectuales, que hacen a los derechos de explotación, por ejemplo, sobre no sé, una obra artística, una obra literaria incluso, también podría ser. Por eso es que en sí, mediante la ley 11723, que están regulados los derechos intelectuales como derechos patrimoniales, se dice que en cuanto a su naturaleza jurídica se los asimila mucho a los derechos reales, ¿no?, es decir, por la propiedad o dominio de ellos. En torno a lo que son los derechos extra patrimoniales, por contraposición se deduce, son aquellos derechos personalísimos. ¿Por qué? Porque no son susceptibles de valoración económica. Esto es bastante simple. Dos casos muy sencillos son el derecho de familia y los derechos, bueno, como le dije recién, en sí el conjunto, ¿no?, de derechos personalísimos. En torno a los derechos de familia, son facultades, ¿no?, que se le van a conceder a una persona en razón de un vínculo familiar, como por ejemplo lo es la responsabilidad parental, mal llamado pago de cuota alimentaria, por ejemplo, es una de las que ingresa en responsabilidad parental, que en realidad esto se explica más a fondo en efecto, la responsabilidad parental en familia, ¿no?
tiene que ver básicamente con la mantención de los hijos en cuestión, que se suele vincular, ¿no?, a lo que es la disolución del vínculo matrimonial o incluso de la convivencia, ¿no? Por otro lado, los derechos personalísimos protegen en sí la personalidad humana en los distintos aspectos, es decir, que estos derechos radican en que cada persona va a tenerlos indefectiblemente, incluso se le van a reconocer en contra de su voluntad por el simple hecho de ser personas. Como por ejemplo el primigenio, el más básico de los derechos personalísimos, es el derecho a la vida. Después, bueno, tenemos por supuesto otra clase, como lo es el derecho al honor, el derecho a la integridad física, entre otras cuestiones. Ahora bien, en torno a estos derechos que venimos hablando, ¿no?, y actos personalísimos, estos derechos personalísimos van a recaer sobre determinadas manifestaciones de la personalidad, como hemos visto recién, el honor, la intimidad, la integridad física, etc., ¿no? Van a proteger estos aspectos particulares de cada persona. Y van a tener caracteres, como por ejemplo el ser extrapatrimoniales, porque están excluidos de la susceptibilidad de la valoración económica, ¿no? Son irrenunciables, son relativamente disponibles. Después vamos a ver, voy a hacer una pausa ahí para explicar algunas cosas en lo relativamente disponibles, y son de carácter no transmisibles. ¿Por qué? Porque cada persona, por supuesto, tiene los suyos en este caso. No hablamos, por ejemplo, del derecho a heredar, cosa que si la persona muere, ahí sí sería en línea sucesora transmisible este derecho, ¿no? Pero aquí hablamos de derechos personalísimos, del honor de la propia persona, de la integridad física de la propia persona, etc. Ahora bien, ¿cómo es? Porque hay grandes diferencias, que son algunas preguntas de examen, que el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no?, toma a estos derechos personalísimos y además agrega algunas características nuevas, ¿no? Entonces, en torno al nuevo Código Civil y Comercial, para aquellos que no están un poco empapados, el actualmente vigente, sancionado en 2015, los derechos personalísimos, como vimos, son aquellos extrapatrimoniales cuyo fin es la protección en sí de la personalidad humana. Básicamente son libertades y derechos propios de cada hombre, ¿no? Entre ellos tenemos la inviolabilidad de la persona humana, comúnmente llamado dignidad. En sí, los derechos personalísimos no esgrimen una definición particular de esto, pero de diversas declaraciones que ahora vamos a ver en esta clase, se suscita que la persona humana, por supuesto, es inviolable y su dignidad debe ser respetada por el solo hecho, como les dije al principio de la clase, de ser persona. Por otro lado, tenemos la afectación de la dignidad, en este caso, en cuanto a que la norma protege los derechos de la dignidad espiritual, es decir, ¿qué es la dignidad espiritual? ¿Qué debo tomar yo como dignidad espiritual? Bien, lo que hace atinente a la intimidad, a la identidad, a la imagen, etcétera, al honor, en este caso. Por eso es que en sí, cuando una persona se ve agredida en estos derechos, intimidad, imagen, identidad, etcétera, hace que la ley le permita reclamar la prevención o la reparación del daño sufrido si es que esto ya se ha producido, ¿no? Es el caso, por ejemplo, Ahmedian Sofovich, el conductor que ya ha fallecido de televisión. Bueno, resumiendo el caso, hizo declaraciones antisemitas en torno a una religión. Una de estas personas, que era su televidente, ¿no?, que por supuesto profesaba esta religión, se sintió agraviada e inició un proceso legal por el cual, bueno, en resumidas cuentas, el conductor de televisión, por el mismo medio que cometió el agravio, es decir, en su propio programa, tuvo que leer una carta de disculpas hacia la comunidad agredida, ¿no?, comunidad religiosa agredida por este y sus comentarios antisemitas.
En cuanto a lo que es el derecho a la intimidad, hablamos del derecho a gozar de la vida privada sin que, por supuesto, nadie se entrometa en esta, ¿no? Y es lo que deviene, que ya lo hemos visto bastante en otras materias, como por ejemplo constitucional o penal, deviene del artículo 19, ¿no? Aquella zona exenta de castigo para los magistrados y solo queda expuesta ante Dios. Por otro lado tenemos el derecho a la vida, ¿no? Que aquí hay que hacer una aclaración. En sí, el ordenamiento jurídico lo que va a proteger es la vida humana, pero no va a hacerlo solo desde el nacimiento, sino que desde que este individuo está concebido, ¿no? He aquí, fíjense ustedes, una diferencia que es pregunta de examen. Porque es que ya no dice más el actual Código Civil y Comercial concebido en el seno materno, como decía el Código Blesano. Bien, porque en el traspaso de un código al otro, en el actual Código Civil y Comercial, desde el vamos la noción de familia monoparental cambia. ¿Qué quiere decir? Que ya no es la típica familia antiguamente constituida, papá, mamá y dos nenes, ¿no? Sino que hoy en día con estas cuestiones nuevas de la identidad de género, del matrimonio igualitario y sobre todo de las técnicas de reproducción humana asistida, razón primigenia por la cual cambia el concepto de familia, ya no se redacta la norma con la concepción en el seno materno, porque justamente hablamos de hipotéticos embriones implantados, ¿no? Por eso es que el nuevo Código Civil cambia, este es el motivo por el que cambia la terminología y a partir de ahora es el individuo concebido, no importa por qué método. Entonces, bueno, haciendo esta aclaración que es pregunta importante del examen, en sí el Código Penal no castiga, por ejemplo, el homicidio o el aborto en este caso. Y aquí voy a hacer otra aclaración. Una cosa es el aborto. El aborto sigue siendo ilegal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el aborto que el aborto no punible, que en sí es la ley que permite, bajo ciertos supuestos, ¿no? Que la víctima, por ejemplo, víctima, vamos a hacerlo corto al ejemplo de abuso sexual, pueda abortar a esta criatura no deseada. Mal llamada ley del aborto, no es la ley del aborto porque el aborto es ilegal, es el aborto no punible, por lo cual, ¿no? Como contraposición, hay un registro de que se llama objetores de conciencia en cuanto a los médicos que, por diversas razones, ¿no? Ya sea éticas, morales, religiosas, etc., aquellos que están inscritos en este registro de objetores de conciencia están exentos de practicar la práctica, valga la redundancia, abortiva, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta aclaración, esta segunda aclaración, por este mal uso terminológico que suele devenir en que les tomen como incorrecta la respuesta en el examen, en sí esta protección de la que venimos hablando en el Código Civil y Comercial, ¿no? Se suscita en el 1741, en este caso, ¿no? Por otro lado, también tenemos el derecho a la integridad física, la cual la va a proteger sendos ordenamientos, no solo la Constitución, el Código Civil, etcétera, ¿no? Incluso el Código Penal, por ejemplo, al tipificar lo que son las lesiones, ¿no? Que es cuando se fijan las indemnizaciones, es decir, que el derecho civil es la parte extracontractual del derecho penal, o como decimos nosotros, donde aparece la plata, valga la redundancia, ¿no? Ahora bien, hay que hacer aquí otra aclaración en cuanto a operaciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque las operaciones quirúrgicas van a implicar lesiones sobre la integridad física del paciente, pero están plenamente justificadas cuando son realizadas por un profesional, ¿no? Y este cuente con el consentimiento informado, que en realidad es consentimiento previo, libre e informado, mal llamado consentimiento informado. Y tiene que ser así porque debe contar con estas tres características. Esto es mucho más fácil de ejemplificar, bueno, con la explicación del efecto 2 que se da para las técnicas de reproducción humana asistida. Básicamente
En este caso, ¿no? Al ser un tratamiento de implante, por lo pronto hay varias variantes, entre comillas, de... Ay, perdón. Esto me pasa por estar pensando más adelante lo que iba a decir. Implantes congelados, criogenizados, en este caso, ¿no? De embriones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bien, que se debe dar este consentimiento cada vez que la mujer se someta a un tratamiento, teniendo en cuenta que a veces en el primer tratamiento, bueno, puede no funcionar y se necesita de algunos intentos, ¿no? Más. Por lo que cada vez que la mujer se somete a este tratamiento debe dar este consentimiento libre, previo e informado, de la misma manera que ante una cirugía, por la cual la mujer entiende el procedimiento al que se va a someter y cuáles son los hipotéticos riesgos que pueden causar en su salud, ¿no? Ahora bien, las operaciones quirúrgicas, ¿no? Esto en razón al consentimiento libre, previo e informado. ¿Por qué? Porque el paciente ante una operación quirúrgica tiene derecho sobre su propio cuerpo, ¿no? Sobre todo en el caso de los menores, siempre y cuando, por supuesto, estos procedimientos no están en riesgo su vida. Por eso es que los cirujanos necesitan este consentimiento para una autorización del mismo. Pero bueno, en sí estas operaciones quirúrgicas implicarían qué cosa. Se utiliza, más allá de toda la explicación del formulario, mucho en los casos de, sobre todo, cirugías estéticas, donde, bueno, a veces el resultado deseado no coincide con el resultado final de la operación y no necesariamente el profesional no es habilidoso en este caso, ¿no? Si se quiere, o el resultado no es que no fue el esperado por impericia del profesional, sino porque, bueno, a veces puede ocurrir que al ser una cirugía estética, pueden surgir algunas cuestiones que hacen que no quede el resultado a nuestro gusto, lo que no quiere decir que el procedimiento no pudo haber sido impecable. Ahora bien, prosigamos. En cuanto al derecho al honor, el Código Penal en sí castiga la calumnia, la injuria, todo lo que yo le estaba explicando sobre el caso Sofovich ex Median, en cuanto a que, por otro lado, el Código Civil protege al honor al referirse a lo que es la honra o la reputación, ¿no? Y por tal, como les expliqué que concluyó, bueno, expliqué brevemente, ¿no? Que concluye el caso, y concluye con el deber de reparar sobre quien realiza esta calumnia, ¿no? Ahora bien, por otro lado tenemos el derecho a la identidad y el derecho a la identidad sexual, que no es lo mismo. El derecho a la identidad básicamente es el derecho que todo ciudadano, independientemente del sexo, cuenta al gozar de un conjunto de cualidades, ¿no? Y también, por supuesto, de atributos que determinan cómo va a ser la persona, es decir, aquellos atributos como por ejemplo el nombre, que la va a identificar, es un atributo de la persona en sociedad, que por supuesto va acompañado del nombre patronímico, que es el apellido, ¿no? Legalmente se lo conoce como nombre patronímico. Uno cumple la función de identificarlo en el núcleo familiar y el otro la función de identificar a esta persona dentro, inserto, en una sociedad, ¿no? Por eso es que en sí esto se complementa con, son derechos personalísimos, por supuesto, ¿no? Se complementan con las diversas protecciones que el Estado brinda, ¿no? De manera que lo hace también con diversos derechos personales. Aquí comienza lo que es el análisis pormenorizado, que en sí esto es lo que a ustedes le van a pedir que hagan en el examen. Yo les acabo de describir, ¿no? Brevemente el famoso verso de que la famosa frase, ¿no? De que los derechos son absolutos, relativamente indisponibles, etc. Bueno, lo que ustedes le van a pedir es que sepan el porqué de cada una de esas cosas que ustedes están afirmando, ¿no? Porque una respuesta que yo he escuchado, bueno, pero porque el Código Civil lo dice. Sí, bueno, obviamente, si está en el Código Civil claramente ya está sancionado, pero lo que ustedes tienen que saber es por qué el Código lo dice y por qué no lo dice de otra manera.
como por ejemplo la pregunta que yo les hice en relación a la vieja terminología del Código Civil del Código Blesano, el antiguo Código Civil en razón al concepto de familia que cambia en el Código Civil y Comercial. Entonces a ustedes les van a pedir un análisis pormenorizado, porque primero tienen que saber por qué estos derechos son absolutos, ¿no? Es decir, son absolutos porque se suscitan erga omnes, es decir, para todos. ¿Por qué? Porque todos los miembros, ¿no?, todos los hombres insertos en una sociedad, constituyen a una comunidad organizada a nivel jurídico. Y esta organización jurídica justamente no está porque estaban aburridos, sino que está para que estén obligados a respetar al otro miembro. Es decir, hablamos de los derechos objetivos y subjetivos, ¿no?, estas prerrogativas que venimos viendo desde que comenzó la clase. Por otro lado, también necesitamos saber por qué son relativamente disponibles. En este caso, sobre todo, el por qué son relativamente. Bien, son relativamente disponibles porque las partes pueden en sí disponer de estos, pero lo pueden hacer bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, ¿no?, mediar el consentimiento por el titular de los derechos, en este caso. Y este consentimiento, por supuesto, no debe ser contrario a la ley, la moral, las buenas costumbres o causar lesividad en derechos de terceros. Es decir, todas estas famosas frases armadas que uno recita de memoria es lo que ustedes le piden acá que descompongan. Es decir, que sepan lo que claramente el profesor sabe que ustedes pueden repetir. Ahora bien, en cuanto a los atributos de la persona humana, ¿no?, estos atributos que nosotros venimos hablando aquí, vamos a hacer una pausa. Hablamos de la capacidad, ¿no?, el nombre, que ya se los expliqué. Bueno, la capacidad es la que va a distinguir a la persona como sujeto de deberes y derechos. Lógicamente el Estado, es decir, el Estado que lo sitúa en medio de la familia en la que se va a desenvolver. Por eso el Estado tiene mucho que ver con el nombre. Es decir, tenemos un Estado, por ejemplo, el Estado de hijo. Bien, pero ¿qué sucede si la familia X tiene 4 hijos? Bueno, ¿cómo sé cuál es cuál? Bien, por eso es que cada uno va a tener un nombre en este caso. Y por otro lado, todo atributo de la persona humana es el domicilio, que si bien eso lo vemos más adelante, los distintos tipos de domicilio en sí, en un macro, va a hacer referencia a que debe esta persona tener un asiento jurídico. Por eso es que el DNI tiene el domicilio de cada persona. Y la naturaleza de los atributos de las personas, bueno, radica un poco en lo que estuvimos hablando, es decir, cualidades inherentes a la calidad de persona que deben ser respetadas por tal, ¿no? Y la van a acompañar a lo largo de su existencia hasta el momento, ¿no?, de su muerte, en este caso. Ahora bien, en cuanto a la capacidad y los caracteres de la capacidad, hablamos de reglas que gobiernan la capacidad. Es decir, que son de orden público y todo lo que sea de orden público no puede ser modificado a voluntad de partes. Eso en primer lugar. Por otro lado, ¿no?, aquí presten exclusiva atención. Hay un principio general que es tanto las incapacidades, ¿no?, como las restricciones a la capacidad son la excepción. Por eso en sí la regla dice que las restricciones a la capacidad son de interpretación restrictiva. Es decir que ustedes les van a pedir que hablen de la incapacidad en el examen. Bueno, bien, el concepto no se los doy por una simple razón, no existe. En todo el Código Civil y Comercial no está definida. Que, por otro lado, por eso se parte de esta regla general, siendo que la incapacidad es la excepción, por ende se parte hablando de la capacidad y por contraposición la incapacidad se deviene el concepto de esta, ¿no? Porque, bueno, más adelante vamos a ver, sobre todo en la ausencia con presunción de fallecimiento o en la declaración, también lo podemos ligar, es más concreto ahí en la declaración de incapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque toda declaración en principio de incapacidad se suscita mediante una sentencia judicial, todas y cada uno de los casos, ¿bien? Ahora, ¿qué sucede con esto? Como tal, no es restrictivo, por ende,
siempre se van a tomar, eso vamos a ver más adelante, en sí les doy un breve pantallazo. Primero se va a optar por la aplicación de medidas, lo que se conoce como medidas terapéuticas, antes de optar por restringir la capacidad, y dentro de la restricción se va a restringir lo menos posible. Por eso es que se le otorga a la persona un curador, bueno, o en realidad se le otorga a la persona un representante del instituto, ¿no? Valga la redundancia, de la representación, que puede ser un curador, bueno, un administrador, etcétera, ¿no? Tienen varias funciones, eso lo vemos más adelante, pero esto va explicado de la mano del tema de incapacidad de la persona en cuanto a el pródigo, por ejemplo, ¿no? El adicto al juego en sí. Pero bueno, como para que tengan un breve pantallazo y puedan asimilar este concepto. Ahora bien, centrándonos nuevamente en lo que está en pantalla, vamos a la capacidad de derecho, que es el artículo 22. Hablamos de cualquier persona humana, por supuesto, que goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, ¿no? Pero bueno, en razón de lo que les acabo de explicar brevemente, tengamos en cuenta que la ley puede privar o limitar el ejercicio de la capacidad respecto de hechos o simples actos o actos jurídicos determinados, ¿no? ¿Por qué? Porque la limitación es extensiva al caso concreto, es decir, se debe analizar el caso concreto para saber cuáles son, primero, las medidas terapéuticas si se pueden tomar, y segundo, las restricciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cualidad que van a tener los incapacitados por prodigalidad, en este caso, es que no pueden, por ejemplo, enajenar ni gravar sus bienes, pero sí pueden administrarlos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y para eso se le va a poner una persona del Instituto de la Representación, normalmente suele ser un curador, salvo, bueno, casos excepcionales. Entonces vamos al artículo 23. Esto es bastante fácil porque los artículos son siguientes uno de otro. Entonces, en cuanto a la capacidad de ejercicio, hablamos de que toda persona humana puede ejercer por sí misma los derechos, excepto las limitaciones que van a estar previstas en el Código en una sentencia judicial, que es lo que yo les acabo de explicar. Por ende, vamos a las personas incapaces de ejercicio. En sí, es incapaz de ejercicio la persona por nacer. Y acá voy a hacer otra aclaración. En torno a la persona por nacer, por supuesto, desde que está concebida, ¿no? Esta persona, aún no nata, pero bueno, concebida, tiene un solo derecho que puede ejercer por interpósita persona, por supuesto no él, y es la madre, y es únicamente el derecho a heredar. Para el resto son incapaces, ¿no? Por otro lado, la persona que, ya habiendo nacido, no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, por ejemplo, un menor de edad, con lo dispuesto en el capítulo del Código Civil y Comercial, ¿no? Y aquella persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión de la medida, ¿no? Por eso yo les dije que cada caso es un caso concreto que debe ser analizado justamente bajo estas condiciones. Y por otro lado voy a hacer otra aclaración en cuanto al supuesto, aguarden porque como no les leo yo no los digo en orden, el supuesto B, ¿no? Del artículo 24. Personas, sobre todo, que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente. Bueno, antiguamente el Código Velezano, el Código Civil, tomaba a estas personas como a las personas que tenían síndrome de Down, básicamente, ¿no? Ahora bien, esto es erróneo. ¿Por qué? Porque una persona, ¿no? Primero, bueno, cambia la tipología, ahora se dice persona con capacidades diferentes. Pero bueno, en sí, más allá de la tipología, esta frase es errónea. ¿Por qué? Porque tenemos otro supuesto. Nace una persona con otras capacidades. A ver, esto no hay una manera agradable de decirlo porque tiene que quedar bien claro.
porque tampoco está bien dicho una persona normal, por eso se suscita la terminología, pero bueno, para que ustedes lo entiendan de una manera clara, ya que ese es el objetivo de la clase, una persona con todas sus capacidades, entre comillas, normales, e incluso siendo menor de edad, tampoco cuenta con el grado de madurez mental suficiente, ¿no? Por eso es que el Código Civil y Comercial define los distintos tipos de menor mayor de 16, ¿no? Entre 17 y 18, por ejemplo, ¿no? O más aún, aquel menor de edad, es decir, teniendo en cuenta que la mayoría es a los 18, aquel menor de edad con 17 años es equiparable a 18, por lo que básicamente pueden hacer lo mismo, pero no así. Por ejemplo, como les expliqué anteriormente, un menor de edad, yendo incluso más para abajo, un menor mayor de, en este caso sería 16. ¿Por qué? Porque el menor de edad, de 16 años, solo cuenta con autorización para tratamientos que hacen a su propio cuerpo, siempre y cuando, por supuesto, estos no susciten un riesgo en su vida. Es el famoso caso eterno del tatuaje en sí, ¿no? Si necesita o no necesita el consentimiento, en este caso, de los padres para poder hacerse un tatuaje. Bien. Ahora, en cuanto a los caracteres, bueno, son necesarios e inherentes a la persona, ya vimos, ¿no? Bastante por qué una persona no puede carecer de alguno de estos atributos ni tener más de uno de ellos, ¿no? Lo que hace a la unicidad. Y muchos de ustedes se hacen la errónea pregunta, ¿no? En cuanto yo digo no pueden tener más de uno de ellos, bueno, me dicen, ¿y qué hay de las personas que tienen dos nombres o dos apellidos? Bien, son únicos en cuanto a que no se puede tener su cara y contracara. Por supuesto hay personas con dos nombres, de hecho yo soy una de ellas, por supuesto. Entonces, no es que tengo dos atributos. En este caso, no puedo tener, por ejemplo, el atributo de la capacidad y de la incapacidad al mismo tiempo. Es como el ejemplo que yo pongo, ¿no? Esto da gracia siempre, pero bueno, es burdo, pero entendible. No se puede estar medio embarazada, o se está embarazada o no se está. Acá es igual, no puedo ser capaz e incapaz, por lo cual el atributo es único, o soy capaz o soy incapaz, en este caso, ¿no? Eso hace a la unicidad, es decir, que no puedo tener dos categorías contrapuestas. Por otro lado, son indisponibles, porque al ser personalísimos, de hecho, no pueden ser transferidos, lógicamente. Inmutables, ¿por qué? Porque solo pueden ser modificados algunos de ellos bajo los supuestos previstos por la ley, que vamos a verlos. Esto es en referencia a las acciones de protección del nombre, las vamos a ver en breve. Y son imprescriptibles. ¿Por qué son imprescriptibles? Bueno, bien, porque no se adquieren ni se pierden por el transcurso del tiempo, sino todo lo contrario, como he aclarado, van a acompañar a la persona en función de la protección, ¿no?, individual de cada uno desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte. Y por otro lado, muy importante, recuerden que ya no se dice, porque muchos incluso hoy siguen cometiendo el error, la concepción en el seno materno. Ya no es más concepción en el seno materno en este caso. Ahora bien, en cuanto al estado civil y lo que atañe, el estado civil en sí es un estado, ¿no?, en cuanto a un atributo propio de las personas en sí. Por lo que estas personas son físicas y hace referencia al rol que va a ocupar una persona a nivel social, ¿no? Por ejemplo, el estado civil emplaza un nuevo estado, porque yo puedo pasar de estar casado a felizmente divorciado, en este caso. Entonces se emplaza un nuevo estado. O incluso en una familia, que esto se explica mucho más claramente en EFIP 2 con familia, el vínculo adoptivo, la adopción plena emplaza a estado. ¿Por qué? Porque pasa al estado de adoptado, hijo adoptado en este caso, ¿no? Que además este estado civil tiene caracteres, es decir, lógicamente también son de orden público y, como hemos visto anteriormente, por tal no pueden ser modificados por la voluntad de las partes.
son indivisibles y oponibles, erga omnes, ¿no? Por lo general es recíproco y correlativo. ¿Por qué? Porque si yo eh, me caso, tomo esa infeliz decisión de casarme, ¿no? Me transformo en esposo de una esposa y esa esposa es la esposa de un esposo. Por ende es recíproco este vínculo. Y por otro lado es inalienable, es decir, que es intransmisible en este caso también, ¿no? En cuanto a la persona por nacer, hablamos de la noción de persona y la distinción del concepto de la vida humana, que no es lo mismo. Ahora bien, haciendo foco en esta distinción, y acá voy a hacer una pequeña introducción aclaratoria para que no se me ofenda a nadie, puede que a muchos no les guste los conceptos y o en realidad no son formas de explicarlo porque no lo explico yo lo explico en relación a lo que pretenden del examen, pero lo dice el Código Civil. Hay algunas definiciones que son un tanto bruscas, ¿no? Y un poco quizás susceptibles para algunas personas, pero repito, yo no redacto el Código Civil, solo lo explico. Entonces, aquí vamos a empezar con esta noción, ¿no? En relación a esta distinción de la que yo les vengo hablando, ya he explicado que la noción de persona es en sí una mera categoría jurídica, por lo que se trata de un portador, la cosa, ¿no? Este bebé no nato, si se quiere, legalmente es una cosa, todavía no ha nacido, es un portador de derechos, ¿no? Mientras que en sí la vida humana es un suceso de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si esta criatura concebida no nace viva, no es bueno, no hay una forma linda de decirlo, ¿no? Si no nace vivo, en realidad no se lo cataloga como un humano en sí. ¿Por qué? Porque no nació vivo y por ende eh, uno es portador, valga la redundancia, de derechos. Por eso la principal básicamente condición, es nacer con vida. Y aquí no importa si muere esta criatura, por ejemplo, a los, no sé, 15 minutos de haber nacido, por alguna, no sé, falla cardíaca, etcétera, algún problema, ¿no? El cordón umbilical enroscado al cuello, uno de los tantos problemas que pueden suscitarse. Lo importante es que nazca con vida. Después si muere 10 minutos después, 15 o 5, no interesa. Al menos no desde el punto de vista que hace a lo legal. Porque una vez que nace con vida, es persona humana en este caso y es portador de derechos. Por ende, básicamente a efectos legales es lo mismo que nazca a las 12 y muera a 12:10 a que nazca a las 12 del día lunes y muera a los 79 años, porque ya a efectos legales es persona humana desde el momento que nace con vida y por ende a lo que atañe al ejercicio de los derechos los tiene todos por haber nacido con vida. Y aquí la importancia, ¿no?, de lo que acabo de explicar, que deviene, bueno, no todo, pero deviene en buena parte del artículo 19, que nos va a decir, por supuesto, la Constitución Nacional, ¿no?, que la persona humana comienza a ser tal desde la concepción en sí. Bien, una cosa que lo identifiquen y otra cosa que pueda ejercer, ¿no? O sea, el portador de derechos, vamos a la distinción en sí. Por eso es que la concepción en sí, ¿no?, va a determinar el momento exacto a partir del cual esta persona, ¿no?, este sujeto, tiene personalidad jurídica, porque si no, no la tiene. Es lo que acabo de explicar. Entonces, al tener personalidad jurídica, también es susceptible de adquirir ciertos derechos, como lo es el derecho a heredar. Por eso es la importancia normativa de este artículo que deroga al 63, ya que este artículo rezaba la existencia de la persona humana desde la concepción, como les expliqué, en el seno materno. Entonces quedaban afuera en el nuevo Código Civil y Comercial los casos en los cuales los embriones eran implantados por técnica de reproducción humana asistida. He aquí
Ya habiendo hecho esta aclaración, por ahí un tanto, bueno, los que ya transitaron penal más escabroso que esos ejemplos no van a escuchar, así que ya deben estar curados de espanto. Pero bueno, en sí, por eso a veces hago ciertas aclaraciones, porque entre los ejemplos de penal y la concepción, el género femenino se me estaría como ofendiendo bastante en las clases algunos. Ahora bien, vamos a lo que es la ausencia de la persona. Respecto a la ausencia de la persona, primero voy a nombrarlo genéricamente y luego vamos a verlo más detalladamente porque es un tema no extenso, pero sí bastante categórico y subdividido. Bien, primero vamos a ver la seguidilla de artículos que van desde el 79 hasta el 84. En el 79 tenemos la ausencia simple, es decir, ¿qué es la ausencia simple? O se suscita, mejor dicho, la ausencia simple cuando desaparece una persona de su domicilio sin tenerse noticias de esta, ¿no? Básicamente. Ahora bien, esta persona pudo haber desaparecido dejando un apoderado, ¿no? O no habiéndolo dejado. Aquí el juez debe designar uno que crea apropiado, porque a veces habiendo dejado un apoderado, este apoderado no tiene el poder suficiente para lo que necesita hacer. ¿Quiénes pueden solicitar la ausencia simple? Es decir, ¿quiénes son los legitimados para solicitar que se declare ausente a una persona de la cual ha desaparecido de su domicilio y no se tienen noticias de ella? Bien, en principio, el Ministerio Público y cualquier persona que tenga un interés legítimo respecto de los bienes del ausente. Para que ustedes lo entiendan de una manera mucho más clara, vamos a suponer que esté presunto desaparecido, porque a veces el muerto revive, como digo yo, eso lo vemos más adelante. Este presunto desaparecido es un empresario, ¿no? Desaparece del lunes para el martes, se fue, se lo tragó la tierra. Bien, los empleados de este empresario necesitan cobrar el sueldo, por ejemplo, y el sueldo probablemente dependa de la firma de este empresario desaparecido, y aquí el problema. Por lo que se designa un apoderado, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales, en principio, puede solicitar la ausencia, se declare, por supuesto, mediante sentencia judicial, la ausencia simple respecto de algún interés del bien del ausente, ¿no? Ahora, en cuanto al juez competente, ¿quién va a ser el juez competente para declarar esto? Bien, en principio el del domicilio del ausente, pero ¿qué pasa si el ausente no tuvo domicilio en el país o incluso teniéndolo no es conocido? Porque normalmente nosotros, abogados, cuando no conocemos, no necesitamos notificar y no conocemos el domicilio de la persona, se oficia al colegio electoral y el colegio electoral te da el último domicilio de la persona que figura en el padrón de votación. Sucede, ya saben por dónde termina esto, a veces las personas no renuevan, no actualizan el domicilio en el DNI, por lo que a veces ni siquiera el colegio electoral tiene un domicilio certero de una persona, en este caso, ¿no? Por eso, en este caso, ¿no? Sería competente el juez del lugar donde existan los bienes que se necesiten cuidar, ¿no? Y si existiesen bienes en distintos tipos de jurisdicción, el que prevenga, es decir, aquel que inició primero el pedido. Por otro lado, el artículo 81 es el juez, el 82, sí, es el proceso para solicitarlo. Este presunto ausente, para ser declarado ausente, tiene que ser citado por edictos durante, es decir, avisos en el diario, para el que no lo sabe, durante 5 días. Y una vez que vence el plazo, es decir, al sexto día, si el ausente no comparece, es decir, si el ausente no se presenta, ahí es donde se da intervención al defensor oficial, ¿no? Eh, o en su defecto se nombra un defensor al ausente en cuanto al Ministerio Público, por supuesto, va a ser parte necesaria en el juicio, ¿no? Ahora bien, si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, lo va a tener que representar el defensor, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ausente, quizá la ausencia sea conveniente en cuanto a que éste tenía deudas, ¿no? Entonces el hipotético acreedor de esta ausente inicia acciones legales antes que éste desaparezca. Bueno, este sería el caso, ¿no? Ahora bien, pasamos a la presunción de fallecimiento en este caso.
Una cosa es la ausencia simple y otra cosa es la ausencia con presunción de fallecimiento. Bien, en cuanto a la presunción de fallecimiento, aquí empiezan las subcategorías. En el caso ordinario, que es el artículo 85, por eso les dije que la ausencia simple va hasta el 84. En la presunción de fallecimiento, artículo 85, ¿no? Hablamos de, al principio, lo mismo, una persona que se ausenta de buenas a primeras de su domicilio y no se tiene noticias de ella, pero la diferencia es que para declarar la presunción de fallecimiento, este lapso, ¿no? De tiempo por el que no se tiene noticias de esta persona desaparecida tiene que ser un lapso de 3 años, ¿no? Es decir, este lapso de 3 años causa la presunción de que además de estar ausente, se presume, ¿no? Por eso aquí ya en breve viene el caso del que el muerto revive, se presume el fallecimiento, ¿no? Y este plazo debe ser contado a partir de la fecha en la que se tuvo la última noticia del ausente, que por otro lado, les aclaro, no es condición sine qua non para solicitar la presunción de fallecimiento haber solicitado primero la ausencia simple, ¿no? Cada una tiene sus presupuestos. Ahora bien, en cuanto esto del caso ordinario, ahora el caso extraordinario, el subsiguiente artículo, el 86, ¿no? Nos va a decir dos supuestos, ¿no? Es decir, cuando esta persona se hubiese encontrado en un lugar de un incendio o donde ocurrió un terremoto, vamos a ejemplificarlo muy fácilmente, se fue de vacaciones, bueno, no tanto terremoto, sino más bien tornado, se fue de vacaciones a Florida, Estados Unidos, ¿no? Lugar donde en épocas de calor suele haber bastantes tornados, ¿no? Entonces, en este bueno, podría haber hecho un ejemplo más claro, pero escabros son Filipinas, pero bueno, no, eso fue una masacre. En cuanto al... se presume que esta persona pudo haber estado de vacaciones en la misma época que se conoce a nivel mundial, ¿no? Que hubo terremotos en Florida y ha dejado desastres, o tornados, da igual. O también en una acción de guerra o algún suceso semejante que haya sido susceptible de poder ocasionarle la muerte, ¿no? O incluso vamos a suponer que la persona es rescatista de una, no sé, es rescatista, sí, también de algún desastre natural, entonces implica la misma participación en la actividad el estar en una zona de riesgo. Y no se tuvo noticias de esta por un término, en el caso extraordinario, de 2 años, ya no es de 3 como en el caso ordinario. Y se cuentan desde el día en el que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido, ¿no? Porque todo es presunto hasta acá. Por otro lado, tenemos el segundo supuesto, que es cuando esta persona pudiese haberse encontrado en un buque o aeronave naufragado, como por ejemplo el Ara San Juan, ¿no? El primer submarino de la historia que desaparece, ¿no? Se hace polvo en el agua por algún tipo de accidente cósmico, o incluso no se tenga noticias de ella por el término ya en este supuesto de 6 meses. Entonces recapitulemos. El caso ordinario, no se tiene que tener noticia del ausente por 3 años. En el caso extraordinario, en el primer supuesto, en este caso, no se tiene que tener noticias por el término de 2 años. Y en el supuesto B, si la persona se encuentra en una aeronave, buque de guerra, ¿no? Es un término de 6 meses contados a partir del día en el que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido, es decir, se tuvo, ¿no? La última comunicación, en el caso del Ara San Juan, por radio, a partir de ese momento en el que el submarino se disuelve en el éter volátil. A partir de ese día es que se contaría. En cuanto a los legitimados para solicitar esta acción del artículo 87, ahí están los legitimados, es cualquier persona que tenga algún derecho que esté subordinado a la muerte de esta persona, es decir, por ejemplo, un heredero, su esposa, hijo, etc., ¿no? Y puede pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando, por supuesto, los extremos legales, es decir, por qué lo necesita, y el haber realizado las diligencias tendientes para la averiguación del paradero de esta persona, es decir, haberlo citado una vez por mes durante el término de 6 meses, en este caso, ¿no?
Por otro lado, el procedimiento es, bueno, lo que ya les dije, ¿no? Nombrando al defensor oficial, se lo cita una vez por mes durante 6 meses por edicto. Este es el esfuerzo que debe acreditar la persona tendiente a dar con el paradero. Y también se designa, en caso de ser necesario, un curador para sus bienes, ¿no? Bueno, ahí veo que me adelanté un poco porque recién miré la pantalla y ahí venía lo de la condición, que no es condición sine qua non haber pedido primero la ausencia simple para luego solicitar la presunción de fallecimiento en este caso, ¿no? Porque así como una no implica la otra, el haber pedido una no exime de tener que acreditar los esfuerzos tendientes para haber dado con el paradero al solicitar la presunción de fallecimiento. Por ende, en cuanto al artículo 89, ¿no? El fallecimiento presunto, ¿qué sucede una vez que pasan, ¿no? Estos 6 meses? Recuerden que el esfuerzo tendiente que se debe acreditar es haber citado por edictos una vez al mes a la persona durante 6 meses. Bien, una vez que estos 6 meses transcurren, se recibe la prueba y es oído el defensor en este caso, ¿no? Y el juez ahí debe declarar el fallecimiento presunto si los extremos se acreditan de manera fehaciente, ¿no? Por eso hablamos del día presuntivo del fallecimiento y los efectos que este causa en torno al artículo 90, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que fijar como día presuntivo del fallecimiento, en el caso ordinario, el último día del primer año y medio, en este caso. En torno a los casos extraordinarios es el día del suceso y si no se determina fehacientemente qué día se suscitó esto, ¿no? Es el día del término medio de la época en la que ocurrió o pudo haber ocurrido. Ahora bien, en el segundo, en el supuesto B de los casos extraordinarios, es donde la persona se encontraba en una aeronave, buque de guerra, etc. Es el último día en que se tuvo noticias de esta aeronave o buque de guerra perdido. Que por otro lado también la sentencia, de ser posible, porque no siempre lo es, también debería determinar la hora presuntiva del fallecimiento, ¿no? Y como no siempre es posible esto, cuando no lo sea, se va a tener por sucedido, es decir, por fallecida, la hora presuntiva en cuanto a la expiración del día que se declaró como presuntivo ese fallecimiento. Es decir, que si esta declaración de fallecimiento presunto se declara el 1 de enero del 2030, bueno, la hora de muerte va a ser el 1 de enero a las 12 de la noche, en este caso del 2030. ¿Por qué? Porque es la hora de expiración del día en el que se declara la sentencia. Luego, aquí es donde comienza, ¿no?, lo divertido de esto, en la entrega de los bienes. Aquí es donde el muerto puede revivir y el ausente puede aparecer. En cuanto a la entrega de los bienes, esta declaración del artículo 90 va a tener efectos, ¿no? Porque no la solicitan los interesados porque están aburridos. Es decir, la solicitan porque quieren quedarse con los bienes de esta persona. Bien, primero se inventaría todo, por supuesto, ¿no? Herederos legatarios de haberlos tienen que recibir los bienes del presunto fallecido, no previa formación de un inventario. Es decir, que todos estos bienes que están inventariados, ¿no?, en cuanto al dominio, se debe inscribir en el registro correspondiente a la prenotación del caso. ¿Por qué se tienen que inscribir en la prenotación? Bien, porque estos bienes heredados, ¿no?, tienen que pasar un tiempo antes de que aquellos herederos puedan disponer libremente de ellos. Es decir, que van a poder simplemente usufructuarlos, pero no van a poder enajenarlos ni gravarlos a los bienes hasta que pasan 5 años, que es el artículo 92, desde la fecha presuntiva de la declaración de fallecimiento, la prenotación caduca, o también el día en el que el ausente, ¿no?, hubiese cumplido 80 años, también ese día caduca la prenotación. Por supuesto, todo dependerá de la edad presuntiva del fallecimiento de la persona. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el ausente aparece o el muerto revive? Bien, si el ausente reaparecería, puede reclamar, por supuesto, se le devuelva todo. Ahora bien, ¿no? Si bien se le tiene que devolver todo,
la entrega de los bienes, ¿no?, se le va a devolver al estado en el que se encuentran al momento de ser solicitados, se devuelvan a su titular. De todas maneras, también tenemos que los bienes adquiridos van a ser devueltos con el valor de los que falten o el precio adecuado de aquellos bienes, el precio adecuado, no, el precio adeudado de aquellos bienes que han sido enajenados, ¿no?, o incluso aquellos frutos que no han sido consumidos. Ahora bien, terminando con esto, vamos a arrancar con esta cuestión de la identidad sexual que ustedes dirán, ¿no?, ¿por qué tiene que ver esto en el medio de esto que venimos hablando? Bien, esto va a modo de introducción en cuanto a lo que yo les había dicho anteriormente, las acciones de protección del nombre, ¿no? Por eso es que todo tiene que ver, por más que parezca descolgado. Entonces, derecho a la identidad sexual. Vamos a hablar un poco de esto para luego retomarlo con la ley de identidad de género. En torno al derecho a la identidad sexual, ¿no?, en sí ya es sabido que cuando una persona nace se le asigna un sexo en base a la genitalidad, ¿no? Es decir, si tiene, para que quede claro, si tiene pene va a ser hombre y si tiene vagina va a ser mujer. Simple y sencillo, anatomía básica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que a veces esta asignación basada en la genitalidad, ¿no?, lo que nos da una categoría en sí, bueno, entre comillas, categoría legal registral, no coincide con el sentir, con la vivencia interna de la persona en cuanto a su autopercibimiento sexual como individuo, básicamente, ¿no? Ahora bien, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué se suscita esta disparidad? Bien, esto es porque el cuerpo de la persona podría llegar a evolucionar en un sentido contrario al sexo que se le asignó registralmente en base a su genitalidad. También hay casos en los que hay un cambio de sexo biológico, ¿no? Es decir, ¿qué sucedería, ¿no?, en los casos, por ejemplo, si un cambio ocurriría, un cambio físico, un cambio social ante esto, ¿no? Por eso es que en sí, bajo estos causales, se supone que estos individuos no se identifican con el sexo asignado por la genitalidad, ¿no?, es decir, el sexo por el cual se lo registró. Un caso concreto, y digo concreto porque es famoso, todo el mundo lo conoce, es el caso de Florencia de la B, ¿no?, que en primer lugar se llamaba Florencia, o se cambió el nombre a Florencia de la Vega, pero ¿qué pasa? No vino a elegir mejor apellido de una familia muy rica de Buenos Aires, los de la Vega, los cuales iniciaron una acción de protección del nombre patronímico, el apellido, en razón de que se sentían agraviados que básicamente un travesti utilice su apellido, por lo cual se lo tuvo que volver a cambiar a Florencia de la B actualmente, ¿no? Razón por la cual, ¿no?, este tipo de personas sienten una profunda vivencia espiritual, un sentimiento íntimo de pertenecer a otro sexo que no es el asignado en razón de la genitalidad al momento de haber nacido, ¿no? Es decir, que aquí hablamos en principio, ¿no?, de los llamados trans o transexuales. Después, bueno, viene todo esto de la comunidad LGBT, y cada día le agregan algún signo y o letra más, ¿no? Pero bueno, en sí, este es el origen de esta cuestión. Ahora bien, ¿por qué les hablo de esto? Porque existen las acciones de protección del nombre, ¿no? En el artículo 71, son las acciones que las personas pueden ejercer en defensa de su nombre, por supuesto también de su nombre patronímico, que es el apellido, caso que les acabo de explicar recién con Florencia de la B. Estas acciones de protección pueden ser ejercidas bajo ciertos supuestos, como por ejemplo aquellas personas que les sea desconocido el uso de su nombre. ¿Para qué lo ejercen? Bueno, para que les sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega, ¿no? Porque hoy con el tema de la ley de identidad de género, para estas personas es muy fácil, de hecho es más fácil que para una persona que pretende hacer un cambio, ¿no?, en las condiciones comunes. Hoy en día para este tipo de personas es muy fácil hacer estos trámites, pero bueno, en sus orígenes
esto no era así, ¿no? No había un ente al que ir a hacer un cambio tan fehacientemente de buenas a primeras. Por eso es que en un proceso legal duro, ¿no? Y fue una lucha de la comunidad LGBT el obtener la ley de identidad de género. Por otro lado, en cuanto a la reparación del daño, en todos los casos puede demandarse por el uso indebido, por supuesto, del nombre y o demás cuestiones, la reparación, es decir, el resarcimiento económico en torno a los daños, ¿no? Y aquí, como es el juez el que dispone la publicación de la sentencia y la cuantía económica de la multa dineraria, ¿no? Por eso es que en sí esta acción de protección del nombre o nombre patronímico, es decir, nombre y apellido, solamente las va a poder ejercer aquella persona exclusivamente interesada, ¿no? Es decir, el agraviado, básicamente, y si el agraviado ha fallecido, también lo pueden hacer su cónyuge conviviente y o descendiente. Ahora bien, en cuanto propiamente ahora, sí, ya en el micro de lo que son las acciones de protección del nombre, tenemos la acción de reclamación, que es cuando la persona demandada desconozca el derecho de usar el nombre por parte del sujeto que se siente agraviado. La acción de impugnación, es decir, que aquí se requiere que el demandado utilice en forma indebida el nombre de otra persona y el efecto propio de la sentencia es justamente el cese de dicho uso en sí, ¿no? Y la acción de suspensión, de suspensión o de supresión, que es cuando media un uso indebido por parte de la persona demandada del nombre de otra persona para individualizar una cosa y o personajes de fantasía que le puedan causar un daño y perjuicio a esta persona, ¿no? Básicamente el famoso sentirse agraviado. Ahora bien, habiendo ya dado esta introducción en cuanto al surgimiento de la comunidad LGBT que deriva en la obtención de la ley de identidad de género y cómo es que las acciones de protección del nombre, entiéndase por nombre el nombre y el nombre patronímico, nombre y apellido, llegamos a esto, ¿no? A la ley 26743, sí, la ley de identidad de género. Bien, esta ley fue sancionada en el 2012, ¿no? Como el producto de una lucha intensa de personas que en sí en ese momento no estaban organizadas bajo esta comunidad, ¿no? Es decir, eran un colectivo, si se quiere, sí, de personas de distinta índole, hablamos de travestis, transexuales, gays, etcétera, ¿no? Este colectivo luchó porque se le reconozca, ¿no? Esta cuestión de la identidad sexual. Esta ley, la ley de identidad de género, ¿no? Mediante un trámite que hoy es rápido y es sencillo, ¿no? Y sin la intervención de, como era antes, juzgados, psicólogos, médicos, porque antes básicamente eran considerados enfermos, ¿no? Mentales, por supuesto, las personas que manifestaban este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, básicamente hoy es un trámite muy sencillo, es cuenta nada más que presentarse, de hecho es gratuito, encima, se presentan en el RENAPER solicitando, manifestándole al oficial los deseos, ¿no? De querer cambiar el nombre y este oficial realiza el trámite manifestándole a la persona cómo se va a querer llamar a partir de mañana y ordena se rectifiquen los datos en la partida de nacimiento y se emita un nuevo DNI. Es tan simple hoy en día, gracias a esto, eh, como este proceso que les acabo de explicar, ¿no? Y esto permitiría incluso también, ¿no? Esta ley de identidad de género, el acceso a las personas a intervenciones quirúrgicas y o sometimiento a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo, ¿no? Incluido, por supuesto, su genitalidad a la identidad de género con la que esta persona se identifica, ¿no? En este caso. Por eso es que vamos a definir qué es la identidad de género, pues venimos hablando de ella, pero aún no la hemos definido. Por ende, se define la identidad de género como esta vivencia, ¿no? Que venimos hablando, interna, este sentir del espíritu en cuanto al género, como la persona lo siente, que por supuesto ya para este entonces es contraria a su eh, asignación de género en base a su genitalidad, ¿no?
por lo cual puede corresponder o no con este sexo que se le asigna, ¿no? Tenemos de todo, tenemos casos en Australia en las que la persona se autopercibe perro, no sé, cóndor del Himalaya, porque esto ya no tiene límite, ¿no? Yo siempre ejemplifico, a mí me encantaría aquel que se autopercibe como cóndor, ¿no? Y siempre, por supuesto, respetándole su sentir, ¿no? Interno, me encantaría invitarlo a la azotea de un edificio en el piso 36 y ya que se considera cóndor del Himalaya, le digo que por supuesto se arroje en picada, yo lo espero, debidamente abajo en la vereda, y cuando tenga los sesos esparcidos por la misma, se va a dar cuenta que por más que él vivencie ser un cóndor del Himalaya, era un ser humano común y corriente, porque no pudo volar. Pero bueno, más allá de esta cuestión, ¿no? Esta ley permite estas cosas y son este tipo que yo por ahí lo pongo como algo por ahí gracioso, como para romper el hielo después de tantas horas de estar dando clase. Son estos mismos argumentos que a veces tornan un poco confusos, si se quiere, estas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, un caso real, ahora sí, hablando seriamente, por un lado está la identidad de género, esta lucha de colectivo LGBT y todos los signos que le siguen de más, les ha traído esta ganancia, si se quiere, en torno a la lucha, pero por otro lado también son víctimas de su propia ganancia. Ocurrió, de hecho, hace poco, bueno, no hace tan poco, pero sí en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, que fue conocido, por eso lo traigo a colación en la clase, a nivel mundial, salió en todos los canales de televisión, una persona de Argentina que quería, por supuesto, ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Se toma el vuelo, perfecto, tiene la capacidad económica de hacerlo, tiene dinero, llega a Estados Unidos, tiene que llenar el formulario como cualquier hijo de vecino, turista, que se presenta, ¿no? Y hay una parte, la última parte del formulario, en la que decía el formulario, ¿no? Indique su sexo y solo tenía, por supuesto, dos cuadros, masculino o femenino, no hay mucho más. Entonces esta persona manifiesta al oficial de seguridad aeroportuaria del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que el formulario estaba confeccionado de manera discriminatoria. ¿Por qué? Porque la persona, por supuesto, no se sentía encuadrada en ninguna de las dos categorías. Entonces, ¿qué era lo que debía hacer? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos hizo lo que debía hacer y de hecho fue tan grande el problema que se suscitó que el mismo Donald Trump lo tuvo que aclarar en una conferencia de prensa. En lo atinente al gobierno de los Estados Unidos, o sos mujer o sos hombre, no sos cualquier cosa, que de hecho son palabras que utilizó Donald Trump en este caso, por lo que la solución es rápida, le dijo, o usted es hombre, no, bueno, entonces es mujer, no, tampoco, bueno, entonces si no es ni hombre ni mujer, me hace el favor y se vuelve a su país porque con este DNI aquí a los Estados Unidos no ingresa. Y fue, de hecho, la resolución del caso. El turista se tuvo que volver a la Argentina porque no pudo ingresar a los Estados Unidos. Por eso digo, es que si bien esta identidad de género le ha traído grandes ganancias a este colectivo, la ley a nivel, incluso no vamos a hablar de la ley a nivel mundial porque ya sería como una utopía, sino a nivel local tampoco, a nivel país, no evoluciona, ¿no? Acorde a las ganancias, entre comillas, obtenidas por el colectivo, por lo cual terminan siendo víctimas de su propia ganancia, ¿no? En este caso. Que por otro lado, también de aquí deviene el derecho a la no discriminación que está suscitado en el artículo 75, inciso 17 y 19, en cuanto a que refiere esto, en realidad vamos a hacer una aclaración, esto se suscita, ¿no? o tiene un fundamento en cuanto a los pueblos indígenas, que ahora tampoco se dice pueblos indígenas, sino pueblos originarios, ¿no? Porque es discriminativo el término indígenas, indios, etcétera, en torno a lo que es la promoción y la igualdad de oportunidades y posibilidades. Por supuesto, esto también está hecho desde la Constitución en base a la famosa disparidad hombres y mujeres, ¿no? Para también asimilar los derechos que también están expresados en el artículo 43, perdón, no me acordaba, de la Constitución Nacional, ¿no? Que concede básicamente el recurso de amparo ante cualquier forma de discriminación que no pudiese resolverse de otra forma, ¿no? Por eso hablamos de que el amparo, bueno, no me voy a meter en el derecho procesal otra vez, es una acción rápida y expedita cuando no existe otro medio
para la resolución del problema. Ahora bien, ¿qué sucede? Por supuesto, el derecho a la no discriminación porque hay gente discriminada, claramente. Entonces hablamos de comportamientos violatorios de la norma, es decir, de la norma en cuanto al derecho a no discriminar. Por eso estos comportamientos violatorios, si bien es verdad que hay muchas clases, sobre todo hoy en día con la tecnología se ha avanzado en cuanto a detectar nuevas formas de discriminación, como por ejemplo es el bullying, que hace 15 años este término no existía. No digo que no existía la situación, pero no estaba identificada bajo este término, mejor dicho, vamos a aclararlo. Entonces estos comportamientos violatorios más comunes son en razón de la religión, la ideología, el sexo, bueno, la posición económica, esa existió siempre, o el color de piel incluso también, ¿no? Esto va a tener, este derecho a la no discriminación va a tener también a nivel internacional fundamento en el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Es decir, la famosa Convención de la CAD, Convención Americana de Derechos Humanos, que posee jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, es decir, como ya hemos visto bastante, tratados, ¿no? Con jerarquía, con tratados internacionales, mejor dicho, con jerarquía constitucional, de los cuales también desprende, ¿no? Como este derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, ¿no? Que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, porque hubo unas épocas, ¿no? De hecho, esto está también relatado por, bueno, muchos travestis, incluso Florencia de la B. Hubo las primeras épocas en las que esto no estaba, ¿no? Socialmente visto bien. Bueno, hoy en día tampoco lo está, pero digo, en los primeros inicios estas personas eran agredidas en la calle, golpeadas por colectivos de hombres, a veces, ¿no? Hasta incluso haber causado algunas muertes, como por ejemplo, bueno, no murió exactamente Chris Miró, que fue el primero, no murió de una enfermedad venérea, pero en sí también ha relatado este tipo de cuestiones en las cuales ha sido golpeado a modo discriminatorio, etcétera, ¿no? Más allá de los insultos que pueden recibir caminando en la vía pública, o el sometimiento en cual no se respetarían sus derechos al punto tal que para trabajar en muchos inicios han tenido que incluso hasta prostituirse y demás, ¿no? Bien, otro de los derechos es el derecho a la integridad personal, en el cual toda persona en sí tiene derecho a que se respete la integridad, bueno, que va de la mano con lo que dije, ¿no? Física, moral y psíquica, y la prohibición, ¿no? Que deviene de esto de la esclavitud, aunque bueno, esto ya abolió en el siglo XVIII, pero bueno, no importa, lo traemos acá. Nadie en sí hoy puede ser sometido a la esclavitud o servidumbre, o incluso la trata de esclavos o de mujeres, ¿no? Más conocido como trata de blancas hoy en día, que es un delito. Ahora bien, este pacto también trae otras cosas aparejadas como el derecho a la libertad personal, el derecho a la rectificación o la respuesta, en el cual toda persona afectada, ¿no? Por algún tipo de información inexacta y o agraviante que se emita en su perjuicio a través de algún medio de difusión, tiene la posibilidad de ejercer que por el mismo medio se otorguen las disculpas, el caso es Median Sofovich, ¿no? Ahora bien, o se le dé derecho a réplica también. En este caso, esta persona optó porque Gerardo Sofovich pida las disculpas correspondientes por los comentarios antisemitas emitidos. Por otro lado, bueno, tenemos que ya lo hemos visto también la protección de la honra y la dignidad, la libertad de conciencia y de religión y la libertad de pensamiento y expresión. Ahora, en cuanto a lo que es taxativamente la naturaleza de los derechos personalísimos, como bien dijimos, ¿no? Son derechos de carácter subjetivo, por ende no son susceptibles de valoración económica, y ante estos, ¿no? Ante todo derecho subjetivo también corresponde un deber, ¿no? En este caso. Por ende, esto hace que los derechos personalísimos tengan, ¿no? Caracteres que sean innatos, vitalicios de por vida, necesarios, extrapatrimoniales, que es lo que les dije recién, no son susceptibles de valoración económica, son imprescriptibles porque van a acompañar a la persona desde que nace hasta que muere,
inalienables y absolutos en este caso. Bien. Y aquí les dejo el esquema de derechos subjetivos, ¿no? Como para que ustedes ya tengan la información seccionada y puedan repasar. Y también les dejo el esquema, mejor dicho, de derechos personalísimos, ya con los correspondientes artículos, tanto constitucionales como de los pactos y demás, y de sus fundamentos en cuanto a lo que hace a la regulación normativa. Bien, vamos a dejar la clase de aquí por hoy. Con esto completamos la primera clase del eje 1, Derecho Privado 1. Nos vamos a encontrar en la próxima clase en la que vamos a terminar el eje 1, ¿no? Con lo que falta, que es aproximadamente la mitad de la presentación.